La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Les pido que se pongan de pie un momento y leemos la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11. San Marcos, capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 20 al 24. San Marcos 11, versículo 20, dice la Escritura: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amado Jesús, qué lindo, Señor, estar reunidos en tu nombre este día, Señor, dándote gracias por todo lo que hemos podido hacer, Padre, por este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración a ti. Gracias, Señor, porque podemos entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque podemos entrar al santuario celestial, no solamente a este templo, Señor, sino a tu presencia misma, por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que ella produzca esa fe, oh Dios, en nuestro corazón, que nos lleve, Señor amado, a la victoria ante todos los retos, ante todas las amenazas, Señor, que puedan rodear nuestras vidas. Dios amado, bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ustedes saben que, bueno, para los que el domingo anterior en los cultos de la mañana estuvimos hablando acerca de la victoria del gozo. La victoria del gozo. Si usted quiere saber cómo tener victoria a través del gozo, pues escuche esa palabra que el Señor nos regaló el domingo anterior. Hoy, hermanos, quiero hablar sobre la victoria de la fe. Qué importante que nosotros aprendamos, hermanos, a caminar por fe. Fíjese, dice la Biblia que el cristiano anda no por vista, sino, dice la palabra, por la fe. Y eso es muy importante porque cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, saber que como cristianos no podemos vivir de la manera como el mundo vive. No podemos vivir con las motivaciones que el mundo tiene. No podemos vivir por las estrategias que el mundo usa, hermano, frecuentemente para poder sobrevivir en este mundo. Usted y yo tenemos que aprender, hermanos, a caminar, a vivir por fe. Y es importante que nosotros aprendamos a discernir, hermanos, el lenguaje de la fe, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la palabra. Fíjese, la Biblia, hermanos, contiene el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu. Cuando usted y yo creemos a esta palabra, cuando usted y yo hacemos nuestra la palabra de Dios, estamos haciendo nuestra, hermanos, la voz de Dios y el lenguaje del Espíritu, para que usted y yo podamos caminar en fe y así tener, hermanos, una vida cristiana victoriosa.
Leía, por ejemplo, del caso, hermanos, de una familia allá en los Estados Unidos, que se radicaron ellos hace un tiempo atrás, y sus hijos, a pesar de que ellos son latinos, sus hijos nacieron en los Estados Unidos. Pero una de las cosas que está ocurriendo con leía de esta familia, que los padres tenían cierta dificultad porque los hijos no hablaban español, fíjense, sino que los hijos pues nacieron en Estados Unidos y se les enseña el lenguaje pues oficial del país, que es el inglés. Así que los papás comenzaron a tener problemas de comunicación con los hijos, porque los hijos solamente hablan inglés, no hablan español. No sé por qué, a lo mejor descuido de los papás de no enseñarles el español a los hijos, pero llegaron a un punto, a lo mejor cuando eran niños, ellos no detectaron este tipo de problemas que podrían tener más adelante con sus hijos en cuanto a la comunicación, y la falta de lenguaje comenzó a producir problemas en los hijos. ¿Cuántos hermanos también de nuestros hijos, hablando de los que ya somos cristianos como padres, como adultos, hermanos, no les hemos enseñado a nuestros hijos el lenguaje de la fe? Y es por eso que tenemos mala comunicación. No sabemos cómo, hermanos, comunicar, cómo los hijos deben de actuar, cómo deben de vivir la vida cristiana, porque no les hemos enseñado, hermanos, el lenguaje de la fe, el lenguaje del Espíritu. Fíjense lo que sucedió. Aquí hay un caso, hermanos, bien curioso en el libro de Nehemías. Quiero que por favor usted vaya conmigo al libro de Nehemías. El libro de Nehemías, no lo busque ahí por el Apocalipsis, sino que está allá en el Antiguo Testamento. Está Esdras, está Nehemías, está Esther, por ahí, hermanos, más o menos, si les ayuda. Dice en el capítulo número 13 del libro de Nehemías, 13 y versículo 23. Dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, que eran pueblos pues no judíos, eran pueblos gentiles. Dice: amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Fíjense qué crisis más tremenda, hermanos, vino a algunas familias de la nación de Israel en el tiempo de la restauración, cuando ministró Esdras y Nehemías. Dice la palabra: porque los hijos que habían nacido, hermanos, de la mezcla de judíos con estos pueblos de Asdod, nacieron obviamente los niños y no aprendieron el lenguaje hebreo. ¿Por qué? Porque sus madres eran extranjeras, eran de otras naciones, y ellas comenzaron a enseñarle a sus hijos el lenguaje, pues obviamente de su propia etnia, de su propia raíz, y no les enseñaron el lenguaje hebreo. Por tanto, ellos tenían esa dificultad de que los niños pudieran aprender la ley de Dios, la palabra de Dios, porque no sabían cómo comunicarse. Y amados hermanos, y esto lo trasladamos al caminar de fe, qué problema cuando los cristianos, hermanos, no hemos aprendido a caminar por fe. Vamos a tener mucho tropiezo, vamos a tener mucha desilusión, vamos a tener muchos obstáculos que no vamos a poder vencer, hermanos, porque no hemos aprendido a caminar por medio de la fe. Es por eso que el Señor se sorprende en este pasaje de la Escritura que hemos tomado hoy como referencia, porque Él les estaba hablando a sus discípulos acerca de cosas que iban a suceder de manera milagrosa. Para Cristo, hermanos, la obra milagrosa, la obra sobrenatural, diríamos, era el pan de cada día. Él esperaba que sucedieran cosas gloriosas cada día en su caminar con Dios. Y eso es lo que le estaba Él enseñando a sus discípulos acerca de cómo vivir por fe. Pero vea lo que sucedió un día. Dice que pasando por la mañana, o sea, Él les había dado una palabra un día antes,
Y al día siguiente, hermanos, cuando pasaban por ahí mismo donde Jesús había hablado esta palabra con ellos, dice que Pedro, un poco sorprendido, le dijo: Señor, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Para él era una gran novedad, hermano. Para él era una cosa que a lo mejor él quería impactar a Cristo, decirle: Señor, mira, lo que tú dijiste sucedió. Pero no. La verdad es que el Señor esperaba que sus discípulos creyeran a lo que Él había dicho. Creyeran, hermanos, a la palabra que Él había declarado sobre ellos. Pero obviamente para Pedro y para los demás discípulos, hermanos, el milagro que Jesús había declarado fue una sorpresa. Ahora, ¿por qué? Porque ellos no habían aprendido, hermanos, el lenguaje de la fe. No habían aprendido, hermanos, a actuar de acuerdo a la palabra de Cristo. No habían aprendido a esperar los resultados, hermanos, cuando soltamos la palabra, cuando soltamos la fe en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, sino que no habían, hermanos, ellos entendido esta verdad. O sea, de ahí que importante que nosotros aprendamos, hermanos, a caminar por fe. Y quiero mencionar algunas cosas que nos van a ayudar a caminar por fe. Primero, tenemos que reconocer, hermanos, que hay obstáculos en nuestra vida, sobre todo obstáculos que nosotros los percibimos con los sentidos naturales que tenemos, porque ese es un problema realmente para la fe. Porque usted y yo tenemos, se dice, 5 sentidos, al menos algunos dicen que son más, pero tenemos 5 sentidos con los cuales nosotros, hermanos, absorbemos el ambiente en el que estamos. Y sobre esas cosas, sobre esa percepción, nosotros vivimos. Por ejemplo, tenemos el sentido de la vista, ¿verdad? Todo lo que vemos con nuestros ojos físicos. Tenemos el sentido del oído, ¿verdad? Lo que podemos oír, los ruidos, las cosas que se dicen, lo que sucede alrededor nuestro. Tenemos el sentido del tacto y así. Estos sentidos que son propiamente, hermanos, humanos, naturales, terrenales, muchas veces se convierten en un tropiezo para que usted y yo podamos, hermanos, ver las cosas que no podemos percibir con los 5 sentidos físicos que Dios nos ha dado. Y es ahí donde la fe tiene que actuar. ¿Por qué? Porque esas cosas espirituales solamente las podemos percibir por el Espíritu. Solamente las podemos percibir a través de la palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo. Así que yo quiero, hermanos, identificar todas esas barreras al caminar por fe con lo que Jesús menciona acá. Él dice en el versículo 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte. ¿Qué representa el monte? El monte representa todos aquellos obstáculos que nos impiden, hermanos, que caminemos por fe. Todo aquello que impide que usted y yo podamos ir más allá de los sentidos naturales para poder percibir con los sentidos espirituales nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, para poder ver el poder de Dios en nuestra vida. De aquí que el monte, hermanos, es un tipo de las diferentes dificultades y desafíos que enfrentamos los seres humanos. Y en el caso de la iglesia, que muchas veces no vencemos esos obstáculos porque no hemos aprendido a caminar por fe. En ese caso tenemos nosotros en esta tarde que aprender, hermanos, a diferenciar lo que significa esos obstáculos que tenemos delante de nosotros y que impiden que usted y yo podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, ustedes recuerdan que cuando el Señor envió, a través de Moisés, envió a 2 siervos, a Josué y a Caleb, para que fueran, entre otros espías, hermanos, que fueran a inspeccionar la tierra que Dios les había dado al pueblo de Israel como una promesa. Ustedes saben que de esos 12 espías que fueron a la tierra de Canaán, 10 de ellos, hermanos, venían con traían parte de buena noticia y la mayor parte de malas noticias. La parte pequeña de las buenas noticias que ellos traían, le dijeron a Moisés:
la verdad es que sí, es una tierra productiva, es una tierra que tiene mucho fruto, una tierra de mucha bendición. Pero, y ahí venía la parte mayor del reporte, y decían: no, nosotros no podemos entrar a esa tierra. La verdad es que somos como langostas delante de ese pueblo. Tienen unas murallas que llegan hasta el cielo. Y comenzaron, hermanos, a mencionar todos los obstáculos, todos los montes que ellos pudieron ver en la tierra prometida. Sin embargo, Josué y Caleb, ellos vieron la tierra de una manera diferente. Ellos fueron, hermanos, la noticia de ellos fue el contrario, ¿verdad? Traían un poquito de malas noticias y el mayor porcentaje de buenas noticias. El poquito de la mala noticia era que es cierto, tienen murallas las ciudades. Es cierto que hay ejércitos que están muy adiestrados o muy preparados para la guerra. Pero la gran noticia que ellos le dieron al pueblo es que Dios estaba con ellos y les iba a dar la victoria. Amén. Ellos vieron que Dios, hermano, era más grande que los muros de las ciudades. Ellos vieron que Dios era más grande, hermanos, que los ejércitos, que las armas que estos soldados tenían, hermanos, para enfrentar a la nación de Israel. Es decir, que ellos, a través de la percepción del Espíritu, hermanos, no permitieron que los montes pudieran impedir que el poder de Dios, que la gloria de Dios se manifestara en la nación de Israel. Pero muchos de nosotros, hermanos, los montes como que nos hace perder la visión de Dios. Los montes como que se convierten en un obstáculo para que usted y yo no podamos ver la gloria de Dios, el poder de Dios que está con nosotros, la fuente, amado, inagotable de los recursos divinos que están disponibles para nosotros. Pero al no caminar por fe, esos muros o esos montes, hermanos, no nos dejan ver la gloria de Dios. Te recuerda que este mismo Caleb, mire cómo es el poder de la fe, hermano. Porque el reporte de Josué y de Caleb hicieron posible, hermanos, más adelante que Israel entrara y conquistara esa tierra. Pero ya conquistada esa tierra, en el capítulo 13 del libro de Josué, encontramos la historia, hermanos, de Caleb. Hoy ya no era un jovencito, porque antes un joven, en la época bíblica, ¿sabe cuántos años tenían los que eran ya jóvenes? 30. Cuando llegaban a 30 años ya eran como nosotros hoy, ¿verdad? La mayoría de edad dice a los 21 años. Pero en el tiempo bíblico era de 30 años. Él tenía 40 años cuando, hermanos, Moisés lo envió para espiar la tierra prometida. Y él comenzó a caminar por fe. Habían pasado 40 largos años, hermanos, de un caminar de fe en medio de la murmuración, en medio, hermanos, del pueblo que murmuraba contra Moisés continuamente. Pero Caleb no permitió que se contaminara su espíritu, que se contaminara su vida, hermanos, con la incredulidad, con el ver a Dios pequeño y hacer grandes los problemas, magnificar los problemas. Hay personas que son especialistas en magnificar los problemas, ¿verdad? Tienen un problemita y dicen que están bien emproblemados. Tienen una pequeña situación y dicen: mire, estoy bien complicada en mi vida. Están magnificando. Pero en el caso de Caleb, hermano, se mantuvo en el caminar de fe, y cuando llegó a 80 años, él le recuerda a Moisés y le dice: acuérdate que cuando yo tenía 40 años, cuando se nos dio la promesa de la conquista de esta tierra, me prometieron que me iban a dar ese monte. Y él dice: hoy no tengo 40 años sino 80, pero todavía estoy fuerte para poder conquistar ese monte. Por favor, dame ese monte y lo voy a conquistar. Y sabe, hermanos, un viejito de 80 años, a los 80 años desafió los montes, desafió, hermanos, los obstáculos que estaban delante de él, y tomó, dice la palabra, aquel monte y lo conquistó y echó, hermanos, fuera a los enemigos que estaban habitando ese monte. Amado hermano, no estamos hablando de un monte físico,
Estamos hablando de los problemas de la vida, de las circunstancias de la vida, de lo que no nos permite, hermanos, hacer nuestra la herencia de Cristo, las bendiciones de Cristo para nuestra vida, que muchas veces son nubladas precisamente porque no hemos aprendido a caminar por fe. Usted y yo, hermanos, tenemos grandes promesas de Dios para nuestra vida. Tenemos grandes victorias prometidas por el Señor para nuestra vida. Él nos prometió, hermanos, estar con nosotros. Nos prometió ayudarnos, no dejarnos desamparados. Nos prometió salud. Nos prometió, hermanos, fortaleza en medio de la batalla, de las pruebas de la vida. Él nos ha prometido grandes cosas. Sin embargo, nosotros, mis hermanos, por falta de caminar en fe, no estamos conquistando esas bendiciones de Dios. Así que Dios quiere que tengamos la fe de Caleb. Aleluya. En el nombre de Dios vamos a conquistar los montes, los desafíos que vienen a nuestra vida. Por otro lado, hermanos, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículos 6 al 10, la palabra nos habla aquí de David. David fue otro hombre que aprendió a caminar por fe, que no permitió que los sentidos naturales, hermano, estorbaran su caminar y la conquista de Dios para su vida. De tal manera que cuando llegó el momento, ¿sabe? Ese monte, el monte Sión, que David conquistó en una de sus batallas, se convirtió en la cabeza, se convirtió en la piedra angular, hermanos, de la gran ciudad de Jerusalén hasta el día de hoy. Pero fue a través de una batalla de un hombre llamado David, que tuvo el valor del espíritu para enfrentar, hermanos, a los enemigos, desalojar aquella tierra y conquistar ese monte, esa montaña que se ha convertido en la piedra angular de la ciudad de David, la ciudad de Dios. A algunos no les gusta, pero Jerusalén es la capital del mundo, hermano. Aunque algunos no lo acepten, aunque algunos no lo quieran, pero bíblicamente Jerusalén es la capital del mundo. ¿Sabe que cuando Cristo venga por segunda vez, a dónde va a reinar? En Jerusalén. Él pondrá sus pies en el monte se partirá. Desde ahí el Señor va a gobernar en el milenio toda la tierra, todas las naciones de la tierra. Pero sabe que hubo un rey antes que Cristo, por cierto, el rey David, que un día, hermanos, desafió a los enemigos y conquistó ese monte y lo hizo cabeza del reino. ¿Por qué razón? Porque David había aprendido a caminar por fe. Desde muy pequeño, hermanos, David, allá en la soledad, en las montañas donde él cuidaba las ovejas de su padre. Fíjese, por eso que es importante, a veces hay personas que ven la soledad como una maldición. Hay personas que ven la soledad como un estado de fracaso, ¿verdad? Como se sienten como aislados, se sienten como menospreciados. Pero David no vio, hermanos, la soledad desde ese punto de vista, sino que David, hermanos, aprovechó los momentos de soledad que él vivía en las montañas donde cuidaba las ovejas de su padre, hermanos, para conocer el corazón de Dios, para conocer lo que había en el corazón de Dios. Y ahí él aprendió a caminar por fe. Por eso cuando él se enfrentó al gigante Goliat, no crea, hermanos, que David era un inexperto en la fe. No, ya cuando él llegó a enfrentarse, siendo un jovencito quizás de 17 años, cuando él llegó a enfrentarse contra Goliat, el gran guerrero de los filisteos, hermanos, David había desarrollado una fe gloriosa en su corazón. Esa fe es la que hizo, hermanos, que él desafiara al gigante Goliat y a toda esa nación que eran enemigos de Israel. Pero él desde muy temprano en su vida, en la soledad de las montañas, había aprendido a oír la voz de Dios, había aprendido, hermanos, a oír la voz del Espíritu Santo, y la fe en su corazón comenzó a crecer. Y es por eso que cuando llegó David a ser el líder del ejército de Israel, hermanos, se convirtió en un conquistador de montes. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser conquistadores de montes. Y no estamos hablando de montes físicos, aunque podría serlo, ¿verdad?
Usted tiene que conquistar las promesas de Dios. Usted tiene que conquistar, hermano, todo enemigo que está tratando de echar a perder su caminar con Cristo, el pecado, las tentaciones, los vicios, hermanos, la mentira, el engaño del enemigo, hermanos, lo falso, lo incorrecto, lo inmoral, todo aquello que trate, hermanos, de destruir la gloria de Dios en su vida, las bendiciones, la herencia que hemos recibido de parte de Cristo. Usted y yo somos llamados a conquistarlo en el nombre de Jesús. Somos llamados a someter, amado hermano, todo aquello que atente contra nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Lo vamos a hacer aprendiendo a caminar por fe. Que a usted no le sorprendan los milagros de la vida diaria, hermano. Que usted vea las obras sobrenaturales de Dios en su vida, como lo natural, lo que debe de pasar naturalmente en su vida. Tenemos que aprender, hermanos, a caminar en fe, a conquistar los desafíos. Usted no va a poder conquistar los desafíos si se deja guiar por la vista, por lo que ven sus ojos, por lo que oyen sus oídos, por lo que puede palpar, hermanos, sus manos. Usted y yo vamos a conquistar los montes oyendo la voz del Espíritu, oyendo la voz de la palabra, caminando sobre la palabra. Como caminó, hermanos, Pedro sobre las aguas. No caminó por su vista, no caminó, hermanos, por su naturaleza carnal, porque él sabía que no era un pato, por ejemplo. Él sabía, hermanos, que no podía, como los patitos lo hacen, ¿verdad?, andar sobre el agua. No, él sabía que no era un pez. Él sabía que era un hombre. Sin embargo, caminó sobre las aguas porque él le puso atención a la voz de Cristo, a la palabra de Cristo. Ven, Pedro, y camina sobre las aguas. Dios quiere que usted y yo caminemos sobre las aguas de las circunstancias difíciles, de las pruebas de nuestra vida, pero tenemos que aprender a caminar por fe. Usted recuerda en el tiempo, hermano, de la restauración, en el tiempo de Nehemías, también vino un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel era, diríamos, el príncipe de la nación de Israel en el tiempo de la restauración. Nehemías era como el hombre, el profeta, era como el líder que estaba empujando la construcción y la restauración del templo. Y Zorobabel era uno de los príncipes que se había convertido, hermanos, en el líder político de la nación de Israel. Pero obviamente usted imagínese el ambiente en el cual Israel tuvo que reconstruir los muros en aquel tiempo, hermano. Todo estaba caído, todo estaba quemado, la gente estaba desanimada, no había dinero, había una terrible miseria. Hermanos, los enemigos estaban al acecho, ¿verdad? Cada vez que Israel quería hacer algo, los enemigos venían para, como decimos, para apagar el fuego del ánimo. Y comenzaban a criticarlos, comenzaban a mortificarlos para que ellos no se levantaran en medio de las cenizas de la ruina. Y dentro de ellos estaba Zorobabel, que tenía que darle al pueblo, hermanos, visión, darle al pueblo fortaleza, darle al pueblo ánimo, para no, hermanos, decaer en cuanto al propósito de Dios de ser restaurado. Y un día me imagino que Zorobabel estaba tan desanimado y no hallaba qué hacer, hermano. Porque si él no tenía ánimo, no tenía fe en su corazón, ¿cómo podía infundir ánimo y fe en el pueblo? Entonces Dios usa a su siervo y Dios le habla a Zorobabel y le dice: Zorobabel, recuerda que no es con ejército. Estamos hablando del capítulo 4, versículo 6 al 7 del libro. Dice la escritura a Zorobabel: no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la profecía de Zacarías. Zacarías el profeta es lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo envía a Zorobabel. Y le dice: le vas a llevar este mensaje a Zorobabel para que él no esté confiando, hermanos, en los sentidos naturales en los cuales él estaba confiando. ¿Por qué? Porque él se había desanimado. ¿Sabe por qué? Porque veía miseria. ¿Sabe por qué se había desanimado Zorobabel? Porque oía la crítica de la gente
y la maldición que la gente propiciaba sobre ellos, diciéndole: estos no van a poder reconstruir este templo, estos no van a poder seguir adelante, ya lo van a ver, van a hacer la burla para todas las naciones. Y todo este tipo de cosas Zorobabel y el pueblo las escuchaban. Pero Dios envía, hermanos, al profeta Zacarías, lleno del Espíritu Santo, y le dice: ve y dale este mensaje a Zorobabel y dile que no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Y a ese monte dile. ¿A qué monte, hermano? Estaba hablando al monte de los que se oponían contra la nación de Israel para ser restaurado. No se está refiriendo a un monte físico, sino, hermanos, a la trampa del enemigo, a la oposición de Satanás a través de los enemigos para desanimar al pueblo, para que no avanzaran en los planes y propósitos de Dios. Pero le dice: dile a ese monte que será deshecho. Y hermanos, es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando usted y yo aprendemos a caminar por fe, cuando no nos damos, hermanos, por vencido en cuanto a lo que escuchan nuestros sentidos físicos, sino que le creemos más a Dios y a la palabra, hermanos, que a lo que la gente diga, hermano. Mire, se dice tanto del Salvador, y vienen por años, se ha escuchado tantas cosas feas del Salvador. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, hermanos, no le vamos a oír a lo que digan los políticos, lo que digan la prensa, el periódico, los reporteros, lo que diga cualquier persona. A usted y yo le vamos a creer a Dios, le vamos a creer a la palabra de Dios. Si Dios dice, amado hermano, que esta nación, si se humilla, Dios la va a levantar, Dios la va a levantar. A pesar, amado hermano, de todo lo que usted escuche, a pesar de todo lo que veamos, a pesar de todo lo que escuchemos, amado hermano, a través de la televisión, de los noticieros, cuando usted escuche, amado hermano, sobre muerte, sobre destrucción, sobre este país, y algunos hablando de que este país, hermano, está en la crisis más profunda, usted y yo sigámosles creyendo a Dios y decir: Padre, no es con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu. No es, Señor amado, con el ojo humano, no es con los recursos humanos, no es, amado hermano, con la fuerza militar, no es con la fuerza, hermanos, física, no es con la economía, no es con el dinero, no es con los dólares ni con los euros como Dios va a levantar El Salvador, sino que Él lo va a levantar con su poder, hermano. Amén. Entonces, claro, pero para eso necesitamos caminar por fe. Porque hagámoslo pequeño, hermano. Ya no hablemos del Salvador, hablemos de nuestra propia vida. Hablemos de nuestra propia realidad. Hablemos de nuestros hogares. Cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos, hermano? Cuando hace falta el dinero, porque no le alcanzó, porque tiene un desafío que hacer, o sea, que cumplir una responsabilidad, ¿qué hacemos, hermano? ¿Le seguimos creyendo a Dios? ¿O nos dejamos envolver, hermano, absorber por lo que los demás piensan? ¿O le creemos más a Dios y a su palabra? No he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Por su llaga fuimos nosotros curados de toda maldición, de toda enfermedad. Por eso el Señor le dice a Pedro: tened fe en Dios, porque la única forma, amados hermanos, de vencer los obstáculos de la vida, los montes que se levantan, es a través de la fe. El monte simbólico, hablan aquí, hermanos, de los efectos de la maldición, es decir, los efectos del pecado y la batalla que nos presenta Satanás día a día en nuestra vida. Como consecuencia de ello, de la desobediencia del hombre, por ejemplo, vino enfermedad, vino calamidad, vino dolor, vino fracaso, vino esclavitud, vino muerte. Ese es el resultado, el producto de la desobediencia, el producto de caminar, hermanos, en lo humano, en lo carnal. Pero el producto del caminar por fe, fíjese, es totalmente diferente. El producto de caminar por fe, el perdón. Usted y yo hemos sido perdonados, ¿sabe por qué?
Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó el precio que usted y yo debíamos de haber pagado. Entonces es un producto completamente diferente, mientras que el producto, hermanos, de caminar en la carne es cansancio, es fatiga, es fracaso, es muerte, es destrucción, es violencia y todo es pérdida. Pero cuando usted y yo comenzamos a caminar por fe, nos vamos a sorprender, porque Dios hará cosas que usted y yo, amados hermanos, no podemos ver de otra manera sino a través del poder de la fe. El perdón. Sabe, vivir en paz, hermano. Porque el significado, hermano, de la paz en la Biblia, de la paz que Jesús nos da, no es el cese de hostilidades. Porque la definición de paz en el mundo es cese de hostilidades. Pero en el caso, hermano, de la paz que ofrece Cristo, no es un cese de hostilidades, sino que es el descanso para el alma. Es el reposo de Dios en nuestras vidas. Es el descanso, hermano, a pesar de que usted y yo estemos atravesando la tormenta más difícil de la vida o en la vida nuestra, hermano, pero si usted tiene la paz de Dios en su corazón, usted va a estar confiado. Usted va a estar esperando en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho en su palabra, que no me dejará y no me desamparará. Amén. Y si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir en mí, en mi familia, en mi hogar, y por tanto yo voy a caminar en paz. Eso es lo que Jesús nos ilustra, hermanos, cuando entra con los discípulos al mar de Galilea, y en medio, hermanos, del mar, mire que el mar de Galilea, porque ahí pasaron varias cosas, no crea que fue la misma tormenta, no, fueron varias tormentas. ¿Por qué razón? Porque era diríamos, era la manera como ellos se trasladaban. Era el transporte más rápido, digamos, en aquel tiempo, hermano, para trasladarse de una ribera del mar de Galilea al otro, que ir y bordear el mar, ¿verdad? Era más distante, se necesitaba más tiempo, más esfuerzo para ir. Entonces lo que hacían era tomar la embarcación para ir de un lado de la ribera hasta el otro lado. Salía más fácil, era en más corto tiempo. Entonces fueron varias las ocasiones en que Jesús se encontró con los discípulos en el mar de Galilea, pero en esta ocasión el Señor va con ellos, se levanta una tormenta, hermano. ¿Y sabe dónde estaba Jesús? Dice que estaba en la popa del barco, ahí en la punta, ¿verdad? Ahí había puesto el Señor su almohada y ahí estaba bien dormido, hermano. Bien dormido, como que se había... como un niño, ¿verdad? Como un bebé. Ahí estaba el Señor acostado y durmiendo. Y los discípulos en medio de una tremenda batalla, hermano, una tremenda tormenta, que el barco se sacudía de un lado. Yo un día me puse a imaginar, dije yo, ¿cómo fue posible esto, hermano? Porque la embarcación era movida de un lado a otro. Había una tremenda bulla alrededor del Señor, todos los discípulos gritando y mira, hagamos esto, hagamos lo otro, trae esto, bota esto. Y el Señor estaba, hermanos, ahí en la popa del barco, estaba durmiendo en medio de la tormenta, hermano. Algunos dirán, no, Señor, que tú eres indiferente a mis problemas, que no sabes, mira lo que estoy pasando, la enfermedad, los problemas que tengo ahorita, Señor, que me agobian. Que no ves mi angustia, Señor, que no ves mi situación. No, es que el Señor nos quiere enseñar, amados hermanos, no es que el Señor sea indiferente a su problema o a su necesidad, sino que Él nos quiere dar una lección. Y la lección es que tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista, hermano. El que se agobia, la persona que se ahoga, como decían los ancianos, se ahoga en un vaso de agua, es porque no ha aprendido a caminar por fe. Así de sencillo, hermano. Dios quiere que usted y yo, hermanos, caminemos en la palabra, en las promesas de Dios. Es por eso que cuando usted y yo caminamos, hermanos, con Cristo, la maldición de la higuera, o sea, que la higuera se haya secado. Interesante que Jesús, cuando Pedro le dice, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y fíjese que el Señor no le dio una gran explicación de qué es lo que pasó, sino que sencillamente le dice, tened fe en Dios.
¿Qué les parece, hermano? Esa es la gran explicación de Cristo. Le dice, tened fe en Dios. Porque si ustedes tienen fe, os digo, dice que si ustedes tienen fe, le dirán a este monte, quítate y échate en el mar, y si no dudares en tu corazón, sino que creyeres, lo que dices será hecho. La fe en Dios es nuestra arma para conquistar los montes, hermanos. La fe en Dios es la que nos va a llevar a victorias que todavía no hemos conquistado en nuestra vida. ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermanos? Haga un inventario de su vida cristiana hasta el día de hoy. Y usted señale en este inventario cuáles son las cosas que usted ha visto del poder de Dios en su vida. Los milagros, las manifestaciones del poder de Dios que usted puede enumerar, hermanos, hasta el día de hoy en su vida. Pues quiero decirle que lo que ha recibido hasta hoy en su vida, cosas aún mayores, usted verá en el nombre de Jesús, si aprendemos a caminar por fe, hermano. La maldición de la higuera, que la higuera se haya secado, hermano, eso será nada más como el principio de la gloria, del poder de Dios que va a ser derramado sobre la vida de cada uno de aquellos que hemos aprendido a caminar en fe. Los que hemos aprendido, hermanos, a caminar en el poder de Dios. ¿Sabe que Israel, mire qué dureza a veces en el corazón de los seres humanos? Y creo que los cristianos de esta época no somos excepción. Mire, salieron de Egipto con 10 plagas. Y las 10 plagas eran manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios sobre ellos. Ellos vieron, hermano, vieron todas las plagas de moscas, de ranas, de úlceras, de todo lo que sucedió en Egipto. Ellos vieron el poder de Dios, salieron por el poder de Dios. Porque la misma palabra dice, hermanos, que Dios los sacó con mano poderosa en el desierto. Cuando ellos van ya de camino, salen de la frontera de Egipto, al menos del palacio de la ciudad, hermanos, y van camino a la tierra prometida, se encuentran con, ustedes saben con qué se encontraron, ¿verdad? Se encontraron con el mar rojo. Y se le llama mar rojo porque tiene una alga, el agua, que viéndolo desde arriba, realmente se ve rojo. Pero es por esa alga que crece en esa parte del mar. Ellos están ahí frente al mar rojo, hermanos, ¿y qué van a hacer? Entonces Moisés clama al Señor, Dios le dice, di al pueblo que marche. Y tú ordena que las aguas se partan con la autoridad y el poder que yo te he dado. Y Moisés obedientemente clama al Señor y el mar rojo se abre, hermano. Y todo Israel pasa, imagínese usted, hermano. Esto no es ciencia ficción, es realidad. Es el caminar en el poder de Dios, amado hermano. No estamos viendo una película de ficción, estamos viendo el poder de Dios a favor de su pueblo. Estamos viendo a un Dios poderoso, hermanos, obrando en la vida de su pueblo día a día. Así que ellos ven que el mar se abre, luego el faraón quiere hacer lo mismo y quiere penetrar el mar rojo y ahí queda sepultado en el mar rojo. Por eso es que hay una canción que Israel cantó en el capítulo 15 de Éxodo, precisamente acerca de esa tremenda derrota. Pero ¿quién fue el que derrotó a Faraón y a su ejército? Fue el Dios poderoso que cuida de su pueblo, el Dios poderoso que pelea su batalla y la mía, el Dios poderoso, amados hermanos, que está velando para que usted y yo tengamos una vida victoriosa y que el enemigo no tenga ninguna parte en nuestra vida. Así que Dios los sacó, Dios los llevó en victoria. Tuvieron hambre. Al día siguiente que vieron el milagro, hermanos, del mar que se abrió, tuvieron hambre. ¿Y qué hizo Dios? Les trajo maná. El maná, fíjese, una especie de, ¿cómo se llaman? De hojuelas, gracias. Dulce. Así es el pan de Dios, hermano, dulce. Así es la bendición de Dios para subir la mía, dulce, dulce como la miel. Entonces ellos comieron el maná y siguieron comiendo el maná. Durante 40 años comieron el maná.
el día previo al día sábado, que era día de descanso según la ley de Dios, el Señor les permitía que recogieran doble porción, hermano. Así que comían el viernes y también tenían ya la comida asegurada para el día sábado, hermano. O sea que cada vez que Israel comía el maná, estaba comiendo, hermanos, del poder de Dios. Era una evidencia clarísima, diariamente, hermanos, una evidencia del poder de Dios a favor de su pueblo. Y cuando ellos se aburrieron de solo comer maná, le dijeron al Señor: Señor, ¿no nos puedes mejorar el menú? Así como muchos de nosotros, solo frijoles me da, dice. Por favor, póngale un huevito ahí por lo menos de vez en cuando. O póngale por ahí un pedacito de queso morolique. Señor, mejóranos un poquito el menú. ¿Sabe lo que hizo Dios? Les trajo una de las mejores carnes que hay, hermano. Les envió codornices. Bueno, dicen que los huevitos de codorniz son muy nutritivos. Así que el Señor, hermano, les envió, mire qué lindo, les cambió el menú. Les dio maná, pero también les dio codornices, una carne nutritiva. Y dice la palabra que por la tarde venían los animales. Imagínense usted, hermano, esa nube de animalitos que venían volando directamente al campamento donde estaba Israel. Ellos comenzaban a cazar, comenzaban a agarrar las aves para luego comerlas. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, proveyó para este pueblo de manera sobrenatural y milagrosa, hermano, los recursos que ellos necesitaban. Sí, amén. Tuvieron sed, hermano. Y en el desierto no habían manantiales de aguas, no había manera como saciar la sed de 1,5 millones, por lo menos, que se dice que contando niños y adultos salieron de Egipto. Usted se puede imaginar, todos los que vivimos en el Gran San Salvador, que se cree que son 1,5 millones por ahí, los que vivimos en el Gran San Salvador, 1,5 millones de personas sin agua, hermano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy cuando no hay agua? Cerramos las calles, hermano. Mire, no tenemos agua, tenemos 3 días de no tener agua. Entonces, ¿qué hizo Israel, hermano? No tenían agua y se quejan con Dios y le dicen: nos ha sacado, Señor, a matarnos. Mire, ya habían visto las plagas de Egipto, habían visto la gran liberación, salieron con oro, plata, con animales, salieron ricos, habían llegado como esclavos, habían vivido como esclavos en Egipto, pero ahora salen como millonarios, hermano, cargados de oro, cargados de regalos de Egipto. Hermanos, vieron el poder de Dios en el Mar Rojo, vieron el poder de Dios en la nube, en la columna de fuego que los guiaba diariamente. Vieron, hermanos, el poder de Dios a través del maná, vieron la gloria de Dios a través de las codornices, vieron el poder de Dios a través del agua que brotó de la peña. En los desiertos hay serpientes, y habían serpientes que mordían a los hermanos cuando iban en la travesía del desierto. Entonces Dios le dice: levanta una serpiente en el desierto, para que todos aquellos que vean a la serpiente puedan ser sanados de las mordeduras mortales de las serpientes. Y ahí Moisés, obedientemente haciendo todo, hermano, para que este pueblo entendiera que no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Gloria al Señor. Usted, amado hermano, no le crea lo que le digan su sentido físico, no crea lo que usted ve. Por lo que usted ve, sí, es una realidad, pero detrás de esa realidad está el poder de Dios. No hay problema, no hay situación que sea más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier limitación, cualquier monte, cualquier montaña que usted y yo, hermanos, tengamos delante de nosotros. Y este país tiene una gran montaña que superar, pero en el nombre de Cristo la vamos a vencer, hermano. En el nombre de Cristo vamos a someter al enemigo, al plan de Satanás, que ya tiene varios años queriendo destruir El Salvador. Pero le digo esto, hermano, no lo va a poder destruir, porque más poderoso es Cristo Jesús que la obra de Satanás en este mundo, en este país. Él es el poderoso. Pero la iglesia tenemos que aprender a caminar por fe, hermano. Mire, yo difiero muchas veces con algunas cosas que algunos creen, pero yo difiero porque la palabra de Dios dice
Dice, cuando Jesús ascendió a los cielos, los discípulos antes de ascender, porque ya sabían que se iba el Señor, querían asegurarse, saber si ellos se iban a convertir en un movimiento político, hermanos, para poder sacudirse la bota de Roma, porque Israel era súbdito, ¿verdad? Estaba sometido al imperio romano en la época que Cristo ministró. Así que ellos decían, me imagino que era la lógica de ellos, el Señor dice que ya se va. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Si Él se va, ¿vamos a seguir esclavos de este imperio? ¿Vamos a seguir dando tributo a César? Entonces, antes de irse, le preguntan al Señor y le dicen, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros aquí? Con el sometimiento a Roma. Señor, ¿nos vas a sacudir este yugo ahorita antes que tú te vayas? Y el Señor, mire, les dice, no les toca a vosotros, ¿verdad? No les toca a vosotros este asunto, que el Padre lo tiene en su soberana voluntad. Es decir, vendrá el momento. ¿Sabe cuál es el momento, hermano? Todavía no ha llegado el momento, después de 2000 años. El momento viene cuando el Señor Jesús va a reinar sobre esta tierra. Entonces, el gobierno teocrático de Cristo será un gobierno de justicia y de paz. Pero ese gobierno no ha llegado, hermano. Y no va a ser posible con ninguna persona, ningún líder, aunque sea evangélico, hermano, no va a poder llevar al pueblo a una experiencia de libertad plena como nación. La iglesia de Cristo, usted y yo estamos, hermanos, trabajando, estamos orando, ¿sabe por qué? Porque nosotros sabemos que la única manera como Cristo puede reinar hoy en día no es a través de la asamblea legislativa, no es a través, hermanos, del ejecutivo. La única manera como Cristo, hermanos, está reinando en el mundo hoy en día es a través, hermanos, de la obra de Cristo en el corazón de todos aquellos que se rinden a Él. Cuando usted y yo le decimos sí a Cristo, entonces Cristo viene a reinar en nuestro corazón. El cambio, hermanos, de Cristo en el corazón es el cambio que trae paz. Usted no espere que en este tiempo vamos a tener justicia 10, que vamos a tener prosperidad 10 en este tiempo, hermano. No, ¿sabes? Sí, la justicia espiritual, la paz espiritual, la seguridad espiritual, la vida eterna, hermanos, la bendición de Dios en nuestras vidas es así. Ahora la podemos recibir si recibimos a Cristo en nuestro corazón. Porque cuando Cristo viene, hermanos, a gobernar nuestro corazón, es ahí donde Él viene a ser el rey de nuestra vida. Por eso, a través de la iglesia, el Señor está reinando, está extendiendo su reino en el corazón de cada persona. Ahora, como nación, en el milenio, hermano, prepárese, porque si usted es una hija de Dios, el Señor la va a llevar, o usted, amado hermano, que es un hijo de Dios, lo va a llevar a gobernar, lo va a llevar, hermanos, a que forme parte de su equipo de gobierno en diferentes latitudes del mundo. Así dice la Biblia, que la iglesia va a reinar con Cristo en el milenio, hermano. Pero por ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que aprender a caminar por fe. Dice la Biblia, Efesios 4:24, que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Dice la Biblia en Juan 8:36 que somos libres. Dice la Biblia en Juan 1:12 que somos hijos de Dios. Dice la Biblia en Colosenses 1:12 que somos herederos de las bendiciones de Cristo. Dice la Biblia en Lucas 4:18, hermanos, que somos sanados y somos liberados por la obra de Cristo en nuestra vida. Romanos capítulo 8 versículo 37 dice que por medio de Cristo usted y yo somos más que vencedores. En Filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21 dice que usted y yo somos herederos del cielo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11
entre el versículo 33 y 34 que por la fe podemos conquistar reinos, por la fe podemos hacer justicia, por la fe podemos alcanzar promesas, por la fe podemos tapar bocas de leones, por la fe podemos, hermanos, apagar fuegos impetuosos, por la fe podemos evitar el filo de espada, por la fe podemos sacar fuerzas de la debilidad, por la fe, hermanos, podemos hacernos fuertes en las batallas de la vida, por la fe hacemos huir ejércitos poderosos. Ahora, si usted y yo aplicamos todas estas verdades a nuestra vida espiritual, a nuestro quehacer diario, a nuestra vida, amados hermanos, mire, la iglesia debe de vivir en la obra sobrenatural de Dios cuando aprendemos a caminar por fe. Quiero concluir con esto. La iglesia apostólica, conocida como la iglesia primitiva, yo prefiero más decir la iglesia apostólica, la iglesia que los apóstoles pastorearon, por decirlo de esa manera. Mire, era una iglesia, hermanos, que en la vida cotidiana ellos veían el poder de Dios, hermano. Yo me pregunto y digo, nosotros hoy en este tiempo, hermanos, tenemos internet, tenemos televisores planos, vemos que están yendo a la luna, que están enviando naves espaciales que cada una cuesta millones de dólares. Estamos en una época, hermanos, de brillo, de luces. Estamos viviendo una época, hermanos, donde hay grandes edificios, hay grandes ciudades. Estamos viviendo una época, hermanos, de mucha pompa, de mucho ruido, como dijo alguien. Pero en materia de fe, en materia del poder de Dios, la iglesia, estamos viviendo, hermanos, por debajo de lo que deberíamos de vivir como cristianos. Porque no estamos viendo el poder de Dios. Creo, hermanos, que muchos de nosotros lo que estamos haciendo es tratando de mantenernos, ¿verdad?, ahí atados a una congregación, pero realmente en nuestro corazón no hay un mover del Espíritu. En nuestro corazón no hay una gloria de Dios que nos impulse, hermanos, a confiar plenamente en el poder de Dios en nuestra vida. Estamos caminando una vida muy endeble en la vida cristiana. Estamos haciendo mucho ruido, pero no estamos viendo el poder, la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero la iglesia apostólica nos enseña, amados hermanos, que la iglesia debe de vivir en lo sobrenatural, no porque busque lo sobrenatural. Porque para mí me impacta una realidad. Fíjense, nosotros buscamos lo sobrenatural, pero la iglesia apostólica no buscó lo sobrenatural. Lo sobrenatural vino como efecto del caminar de fe y de la gloria de Dios que estaba en ellos y a través de ellos. Y así debe de ser, hermano. Mire, porque el que busca lo sobrenatural sin tener la gloria de Dios en su vida, se va a convertir en un charlatán, hermano. Se va a convertir en una persona que va a querer hacer negocio con el poder de Dios en el mundo. Pero aquella persona que realmente, hermano, busca la gloria de Dios, va a ver cosas poderosas de manera natural. Usted y yo vamos a caminar en poder. Usted y yo no vamos a tener un testimonio endeble que solo porque el hermanito, mire, me vio mal, fíjese que no me dio la mano a la entrada ahí del templo, fíjese que ya me voy, ya no regreso a esa iglesia. Y resulta que se va a otra y le pasa algo peor y dice, todas las iglesias son iguales. Amado hermano, mire lo que dice la Biblia, y con esto voy a concluir lo que dice la Biblia acerca de la vida de la iglesia apostólica. En el 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasó? Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Fíjese que ni aún el esfuerzo del evangelismo, que a veces nos esforzamos tanto en el evangelismo sin resultados. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nos hace falta buscar la gloria de Dios y llenarnos de la gloria de Dios para que seamos efectivos incluso en la evangelización. En el capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y podemos atravesar todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, viendo los frutos de caminar por fe. Usted y yo, hermanos, no vivimos por los dólares. Perdone, mire, la iglesia no vive por los dólares. En la experiencia que yo he tenido en la iglesia, mire, se han levantado tantas personas que, por ejemplo, adversan o critican a la iglesia por la manera de desarrollar su economía. Por ejemplo, muchos critican, y a veces los que más critican son los que menos dan, fíjese. Que mire que los diezmos son para los pastores, ellos se agarran los diezmos. Y los que más critican muchas veces son los que menos dan. Y se ha criticado y se ha hablado acerca de la iglesia, hermanos, y el manejo de la iglesia en el tiempo. Eso ha sido por años. Y yo he visto a muchas personas, hermanos, dentro de las congregaciones, en la historia que tenemos del pastorado, personas que no han prosperado en su vida, precisamente porque han tenido una idea equivocada acerca de cómo funciona, cómo camina, cómo actúa la iglesia. Algunos han llegado al punto de arrogancia de decir: pues mire, me voy a ir de esta iglesia, haciendo creer, según él o ella, de que yéndose la persona, la iglesia se va a desplomar, hermano, y la iglesia se va a deshacer. Pero ¿sabe? Más ha crecido la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no depende de la economía del mundo. La iglesia depende de la economía de Dios. La iglesia, hermanos, no depende de las ideas, no depende, hermanos, de lo que se diga o de lo que piense la gente o lo que nosotros mismos pensemos. ¿Sabe qué? La iglesia, hermanos, es una comunidad de fe. Y usted y yo vamos a vencer todos los obstáculos que encontremos en el camino de nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, nuestra vida como nación, hermanos, solamente cuando aprendemos a caminar por fe. Dios lo quiere llevar a usted a un nuevo nivel de fe. Dios lo quiere llevar a usted a un nuevo nivel de vida cristiana. Hermanos, por eso le decía, haga un inventario. ¿Qué es lo que yo he recibido en 10 años de ser cristiano? En 15 años de ser cristiano. ¿Cuáles son los milagros que he recibido? ¿Cuál es el poder de Dios que se ha manifestado en mi vida? Anótelo. ¿Sabe por qué le digo que lo anote? Porque si usted comienza, hermanos, a caminar por fe a partir de hoy, eso que usted ha recibido nada más será, nada más algo que pasó, algo pequeño que pasó, porque Dios hará cosas aún mayores con aquellos que le creemos. Por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Cree, camina por fe, y tú vas a ver lo que has visto hoy, la higuera maldecida y seca. Va a ser lo que tú vas a ver todos los días.
porque no hay monte que pueda, hermano, resistir el poder de la fe en Dios. Lo que usted declara por la palabra de Dios en fe, hermano, Dios lo va a hacer. Lo va a hacer posible, porque para Él no hay nada difícil. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor Jesús. Tu palabra dice: tened fe en Dios. Porque si tú tienes fe en Dios, le dirás a este monte: quítate, plántate en el mar, y te obedecerá. Porque nada hay imposible para el que cree. Nada es difícil para el que cree. Señor, gracias porque tú nos das la victoria a través de la fe. Podemos ver día a día, Señor. Padre, edúcanos en el Espíritu. Edúcanos en la palabra, Señor, para que podamos, Señor, percibir la manera como tú traes tu victoria a tu iglesia, Señor. Para que no pongamos nuestra esperanza, Señor, en el mundo. No pongamos la esperanza en el rey. No pongamos la esperanza, Señor, en la economía del mundo. Que no pongamos nuestra esperanza, Señor, en los hombres. Que no pongamos nuestra esperanza, Señor, en las circunstancias que nos rodean. Que no tengamos esperanza, Señor, en lo que oyen nuestros oídos físicos, lo que ven nuestros ojos, sino que nuestra esperanza esté en ti, Padre, en lo que tú has prometido, Señor, en lo que ha salido de tu boca a través de tu palabra, Padre. Tú nos llamas este día, Señor, a tener fe en Dios. Amada hermana y hermano, Dios le hace un desafío, un llamado este día, para que usted tenga fe, pero la fe en Dios, la fe en su poder, la fe en su palabra, la fe en los recursos de Dios, en la fidelidad de Dios para su vida. Por favor, quite su mirada de las personas en quienes usted ha puesto su esperanza, en quienes usted cree que le van a ayudar a solucionar los problemas que usted tiene en su vida. No hay médico, no hay abogado, no hay rey, no hay gobernante, no hay banco, no hay, Señor, nada ni nadie en quien nosotros debemos poner nuestra esperanza, Señor, sino en ti. Porque eres tú, Dios amado, el que has prometido, Señor, estar con nosotros y sacarnos adelante en victoria. Por eso tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra también dice que en Cristo somos más que vencedores. Señor, somos más que vencedores en ti. Padre, que podamos caminar, Señor, por la fe y en fe. Que aprendamos a descansar, Señor, en tus promesas, en tu palabra. No importando, Señor, cuáles sean las tormentas que atravesemos en nuestra vida. Tú, Señor, eres poderoso para hacer, oh Dios mío, lo que nosotros no podemos hacer, Padre.
Señor, te pido que cada uno de mis hermanos, todos los que estamos aquí, Padre, aprendamos, Señor, a vivir por fe día a día, a ver la victoria de la fe, Señor, día a día. Señor, que los milagros que veremos no nos sorprendan, Señor, porque los milagros son el resultado de la fe, el resultado de caminar, Señor, en confianza contigo. Señor, el saber llevar cada prueba, cada adversidad, cada situación, Señor, a tus pies, creyendo, Padre, que tú eres poderoso, Señor, para hacer cuantas cosas has determinado, Señor, hacer en nuestra vida. Padre mío, en el nombre de Jesús, mientras ustedes, hermanos, oran al Señor, queremos hacer un llamado. Probablemente sea aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador personal. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.